plural. ¿Ok? Pregunta, ¿qué es algo anabólico? ¿Cómo? ¿Qué es un anabólico? Eso es, y que promueve el crecimiento del cuerpo, ¿verdad? Eso es un anabólico. Oye, ¿y qué es un androgénico? Es una sustancia que promueve los caracteres sexuales masculinos secundarios. ¿Cuáles son los primarios? Los genitales. ¿Cuáles son los secundarios? Más masa muscular, menos grasa, laringe más grande y voz más grave, vello facial. Esos son los caracteres sexuales secundarios. Estas sustancias son anabólicas, son androgénicas y son esteroides. ¿Qué es eso de esteroides? Que vienen del colesterol y comparten su estructura química. Su estructura esa facilita que se llama, ¿cómo se llama? Ciclopentano peridrofenantreno, ¿verdad? Ok, vamos adelante. Bueno, uso de anabólicos, androgénicos, esteroides en el deporte y en el fisicoculturismo. Órale, ¿verdad? Bueno, pues eso es dibujo, ¿no? No es la realidad. Vamos adelante. Para hacer un ciclo, para un atleta, para planear el ciclo, primero debes de responder las siguientes preguntas para planear un ciclo. Primera, de todos los anabólicos, androgénicos, esteroides que hay, ¿cuál voy a usar? Y hay cientos, muchos ya ni se producen, pero hay muchos esteroides. Segundo, del que yo escoja, ¿qué cantidad voy a usar? Tercero, ¿cuánto tiempo los voy a usar? Cuarto, ¿cómo debo usar el esteroide? ¿Solo o combinarlo con otros? Quinto, ¿cuánto tiempo si soy deportista que entre a deportes con antidoping? ¿Cuál es el tiempo de detección? Aquí lo vamos a ver. 6, cuando lo deje de usar, ¿lo corto así nada más o llevo otros medicamentos? Para contestar estas preguntas, antes de planear un ciclo, primero me pregunto, oye, ¿y qué metas tengo? ¿Quién es el alumno que se me acerca y que quiere usar un ciclo? ¿Quién es? ¿Qué metas tiene? Que sean realistas, que no sean nada más, quiero ser Mr. México en este año, ¿no? Oye, hay pasos, ¿verdad? Ok, hay niveles, ¿verdad? Bueno, un atleta profesional, como los competidores del Mr. Olympia, ¿quién es él? Flex Wheeler, ¿verdad? Está impresionante esa foto, impresionante. Un Mr. Olympia no va a tener más masa muscular de la que ya ha logrado esos niveles si no usa al menos 2 gramos de testosterona o derivados a la semana. 2 gramos es una enormidad y es poco. Luego te voy a poner lo que usaba, el del video que les puse al principio, de, ¿cómo se llama? Andreas Munzer. Mr. Rippet le decían, ¿verdad? El hombre más marcado que ha habido. Ahora, después le pusieron Mr. Rip, Requiescat Impache, ¿verdad? Se atascaba de todo, ¿verdad? Unos niveles impresionantes. Entonces, un atleta de ese nivel puede que use 2 gramos inyectados, más orales, más hormona de crecimiento, más insulina, más factores de crecimiento, más óxido nítrico, proteína, creatina, etcétera. Es toda la farmacia encima, ¿verdad? A ese nivel. Bueno, un atleta con unos 20 kilos de masa muscular, más de lo que hubiera logrado naturalmente, no la va a seguir mejorando si se pone 500 miligramos de sostenón a la semana. Es poco para él. 2 de sostenón. Cuando mucho va a mantener lo que logró. Tal vez necesite 1 gramo y con algo de anabolizantes orales para seguir creciendo. Un atleta natural, ya cerca de su límite, cuando use su primer ciclo va a lograr muchas ganancias con 500 miligramos semanales, con medio gramo de anabolizantes semanales. Oye, ¿y alguien así se ve como competidor de físico? Pues él no necesita anabolizantes esteroides, él está muy lejos de su límite, él puede hacer muy buenos avances sin usar ningún anabólico esteroide. Oye, además, a final de cuentas, en el gimnasio se nos acerca mucha gente que quiere hacer un ciclo no porque sea atleta,
porque quiere irse a la playa y quiere verse bien en traje de baño y no es un atleta comprometido. Lo ves el fin de semana en el antro bebiendo y eso causa problemas al hígado junto con los anabolizantes. ¿Qué caso tiene? Si aprecia su piel, su cabellera, pues mejor que no use anabólicos esteroides. Puede hacer muy buen desarrollo sin usarlos. Para quien los use se necesita una persona comprometida con el ejercicio, que cumpla con la dieta, con la rutina, con todo. Ok, vamos adelante. Bueno, entonces planear un ciclo. ¿Qué esteroide voy a usar? Primero, voy a escoger entre orales o inyectados, parenterales. Segundo, voy a escoger según su modo de acción. Hay clase 1 por modulación del genoma y 2 por clase 2, que no es mecanismo genómico. 3, esto es un mito, según el tipo de ganancia que produzcan, dicen que hay de masa o de corte. Realmente todos son de masa, pero unos retienen agua y entonces no te cortas, y otros no retienen agua y entonces te cortas, pero los dos son anabolizantes, los dos son de masa. Ese es un mito. También puedo escoger el anabólico según los efectos secundarios. Hay de riesgo alto, de riesgo medio, de riesgo bajo. Puedo escogerlo según de dónde vengan. Todos vienen de testosterona, pero pueden venir de dihidrotestosterona o de una forma de testosterona que se llama nortestosterona. De esas 3 fuentes se pueden hacer anabólicos esteroides y tienen diferentes efectos. Bueno, ¿cómo vamos a planear el ciclo? Primero, la terapia de anabolizantes es terapia de testosterona y sus derivados. Eso es. Entonces vamos a decidir primero si va a ser oral, que es más práctica. Mucha gente no le gusta inyectarse, pero desafortunadamente tiene más efectos secundarios que la inyectable. Aquí tienes el Dianabol y el Winstrol en tabletas, ¿verdad? Metandienona y estanosol es el nombre químico de estos orales. Bueno, fíjate que cuando la testosterona se descubrió, se empezó a fabricar en los 50 como un polvo cristalino que no se mezcla con el agua. Se vio que si se daba por vía oral en cápsulas, se absorbía por el intestino y pasaba por las venas mesentéricas que te expliqué al sistema porta del hígado, y así se llama ese paso. En su primer paso por el hígado le daba en la torre a la testosterona. Si la tomabas pura, ya no pasaba nada a la sangre. No se puede dar testosterona pura por vía oral. El hígado inmediatamente en el primer paso por el hígado la metaboliza. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, entonces no hay biodisponibilidad. 10% alcanza a pasar de lo que se tome la persona. Y una vez que pase a la sangre ese 10%, tiene una vida media de 30 minutos y ya se metabolizó. No había efecto para la testosterona por vía oral. Bueno, ¿qué es biodisponibilidad? Es la cantidad de droga que tomé por vía oral y que pasó por el primer paso por el hígado, salva el hígado y pasa a la circulación general. Imagínate que te tomas una sustancia en una pastilla de 10 miligramos y que el hígado le dan la torre a 2 miligramos, pero 8 pasan. Su biodisponibilidad es muy buena, el 80%, eso es muy bueno. Si al revés pasaran 2 y se queda el 10%, se metaboliza el 80%, su biodisponibilidad es muy baja. Bien, ¿qué necesito hacer cuando la disponibilidad es muy baja? Puedo dar mucha más dosis, duplicar la dosis para que a sangre pase una dosis efectiva. El problema es que eso es más droga en la sangre, más estrés para el hígado que lo tiene que metabolizar, más efectos secundarios. Entonces no es la solución para el efecto inhibitorio del primer paso por el hígado, el primer paso hepático. Bueno, ya se sabía desde ese tiempo que la dosificación oral no era tan efectiva como la inyectada. Bueno, la dosificación oral producía alzas rápidas, breves, que no eran efectivas en sangre. ¿Qué hicieron los químicos para resolver el problema? 2 cosas. Primero, o uso otra vía de administración inyectable, o le hago un cambio a la hormona, a la testosterona pura, para que aguante el primer paso por el hígado. Eso hicieron cuando fabricaron el Dianabol. Mira,
Para alargar la vida media de la testosterona por vía oral, encontraron los químicos que si le hacían un cambio en el carbón 17 en posición alfa, agregándole un radical alquilo, ¿cuál es? Un metilo, un etilo, un carbono, dos carbones, ya no lo afectaba el hígado. Entonces, fíjate, aquí está la testosterona y aquí está el carbón 17. En posición beta, ¿qué está? Un radical hidroxilo. Y en posición alfa está un radical alquilo, el metilo. Estos compuestos se llaman 17 alfa alquilados. Todas las formas, menos una, de testosterona oral, todas las que hay, son 17 alfa alquilados, menos dos, perdón. Todas son 17 alfa alquilados. Con este cambiecito, el hígado ya no le hace nada a la testosterona. El problema es que ellos sí le hacen al hígado. Lo irritan mucho. Causan hepatitis, inflamación del hígado. Causan problema con la bilis, causan problema con la sangre en el hígado. Son peligrosos, unos más, unos menos. Ya veremos más adelante. Mira, este es el radical metilo que le pusieron en el carbono 17 en posición alfa para que fuera efectivo por vía oral, que fuera 17 alfa alquilados. ¿Cuáles son los anabólicos androgénicos esteroides más comunes por vía oral? La metiltestosterona, se vende como Andriol. La metandrostenolona se vende como Dianabol y otros nombres. La fluoximesterona se vende en la farmacia como Stenox, se consigue. Este es tal vez el más agresivo con el hígado y se vende en la farmacia. No te lo recomiendo, pero para nada. La noretandrolona e Nilevar prácticamente no tiene efecto el Nilevar. La oximetolona se usa mucho, se vende como Anadrol, el original, y es súper agresiva con el hígado. No tanto como la fluoximesterona, pero estos dos son los más agresivos con el hígado. La oxandrolona, el Anavar es el nombre original, no es tan agresivo con el hígado, andaría más o menos como el Dianabol. La metenolona, hay Primobolan en pastillas, es un anabólico muy suave. Estos son los que todavía se pueden conseguir. Bueno, otra vía de administración, oye, pues vamos a inyectarlo. Vamos a inyectar la testosterona. Ojo, la testosterona se inyecta o sus derivados intramuscularmente. Se deposita en el músculo y de ahí las venas lo van a absorber y va a pasar el medicamento a la sangre y va a ir circulando por todo el cuerpo y va a ir pasando por los músculos, los huesos, etcétera. Y cada órgano va a necesitar va a tomar lo que necesite del anabolizante por sus funciones. A final de cuentas va a ir pasando por el hígado. Y como sabes, cada vez que pase por el hígado, va a tomar el hígado cierta parte de la testosterona, lo va a metabolizar para expulsarlo por orina. ¿Estamos claros? Ok, vamos adelante. Ya desde 1953 se sabía que daba mejor efecto lo inyectado que lo tomado por vía oral. Sin embargo, cuando se hizo el polvo de testosterona puro, que no se disuelve en agua, era una suspensión en agua, y se inyectaba pura la testosterona, su vida media era de 10 minutos. Imagínate inyectártela cada 10 minutos todos los días, ¿verdad? No había efecto así. Se le hizo un cambio. Entonces, las primeras testosteronas eran suspensiones de polvo de testosterona en agua. Y después se cambió a disoluciones en aceite. Esta es una suspensión de Winstrol, de estanolol. Abajo se queda el polvo y arriba el agüita. No se mezcla con el agua el Winstrol, ¿verdad? No es testosterona, esta suspensión de Winstrol, de estanolol. Winstrol es el nombre comercial. Bueno, se encontró que la testosterona, como es soluble en aceite, se podía disolver en aceite. Y entonces ya no pasaba rápido a la sangre. El aceite forma un depósito en el músculo y tiene que ir saliendo del aceite poco a poco para irse absorbiendo a la sangre. ¿Han visto que hay algunos anabólicos que dicen Primobolan Depot? Depot quiere decir almacén, como Office Depot, ¿verdad? Almacén. Pues hay un almacén de lo que me inyecté en el músculo y poco a poco se va a liberar del aceite y va a ir pasando a la sangre poco a poco. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces la vida media va a aumentar. Ya no me lo voy a tener que inyectar cada 10 minutos o diario, me lo puedo inyectar cada
una semana, cada tercer día, cada 15 días, cada 3 meses. Para hacerlo más soluble en aceite le hicieron cambios. Ojo, los esteroides inyectables no son para uso intravenoso, no se les ocurra ponérselo intravenoso. El aceite va a formar una burbuja y esa burbuja va a formar un émbolo, como en la embolia gaseosa, y va a tapar una arteria y te puedes morir. Entonces, si me inyecto intramuscularmente, tengo que jalarle al émbolo de la jeringa para ver si sale sangre. Si sale sangre, estoy en una vena, quito la aguja, o la inyecto más, o la saco un poco, o me cambio de lugar. No es recomendable inyectarse en una vena. ¿Estamos claros hasta ahí? Puede formar un émbolo, puede causar la muerte, una embolia grasa. Bien, la inyección intramuscular tiene la ventaja de que se absorbe rápidamente a la sangre el medicamento, especialmente, ojo, mientras más grande sea el músculo inyectado. ¿Sabes qué? Se absorbe mejor cuando se inyecta en el glúteo que en el deltoides o en el tríceps, porque hay más circulación, es un músculo más grande, cambia. Vamos adelante. La vía intramuscular tiene otras ventajas. Puedo inyectar entonces sustancias en aceite que ahí se van a hacer un depósito, un almacén, y van a pasar poco a poco a la sangre. Un efecto, una desventaja podría ser que si yo pongo un esteroide en una persona, a lo mejor en una mujer, y empieza a haber efectos secundarios que no deseamos, pues ya no lo puedo sacar de ahí. Ahí va a seguir y se va a seguir liberando hasta que se acabe, ¿verdad? Si fuera una suspensión, pues esa rápidamente va a pasar el efecto y ya no pongo otra. Pero los efectos secundarios son mínimos a final de cuentas. Bueno, ¿cómo hago para que la testosterona se disuelva mejor en aceite? Ya te dije que eso lo hacen los grupos funcionales que le peguen a la hormona. Ya te dije que la hacen menos soluble en aceite los radicales cetona e hidroxilo, alcohol. ¿Cuál es el radical que la hace que todavía se disuelva mejor en aceite? El éster, el radical éster. Si le agregan un éster a la testosterona o sus derivados, ¿dónde crees que se lo van a agregar? Donde más fácil encontraron los químicos agregarle. ¿Qué carbón es? En el 17. Los primeros cambios en la testosterona se los hicieron a los 17, al carbón 17. Si le agregan un éster ahí, la hace más lipofílica, forma una gotita como esta, ¿verdad? Y que no puede circular en sangre si no se une a una proteína. Vamos adelante. Entonces, al éster de la testosterona se va a disolver en aceite y va a formar un volumen mayor, 1 mililitro que se pueda inyectar fácilmente. De ahí, del lugar de la inyección, se va a ir liberando la testosterona o el anabólico poco a poco, y cuando entra a la sangre se va a unir a las proteínas transportadoras de testosterona, y ahí va a ir circulando. En la sangre hay enzimas que rompen el éster y liberan la testosterona poco a poco. Entonces la vida media se alarga mucho. Primero lo inyecto y queda ahí el depósito de aceite. Tarda en pasar a la sangre. Cuando pasa a la sangre se une a proteína transportadora porque tiene un éster, porque es más grasosa, no puede circular en sangre. Va circulando unida a la proteína y ahí se va liberando poco a poco y surtiendo efecto. Por eso puede ser mucho más efectiva un éster de testosterona que una suspensión de testosterona en agua. Vamos adelante. ¿Cómo es que en sangre la testosterona se va liberando? Ahí hay unas enzimas en la sangre que se llaman esterasas, rompen el enlace éster y dejan libre la hormona para que sea biodisponible. Vamos adelante. Mira, los ésteres de la testosterona son sales que se forman de un ácido graso. Ese ácido graso, cuando se une a la testosterona, se vuelve una sal. Y el nombre de la sal va a depender del número de carbones que tenga y va a llevar la terminación ato. Entonces va a haber acetatos, propionatos, decanoatos, undecanoatos, etc. ¿Estamos claros hasta ahí? Los químicos al polvo de testosterona puro le pegaron un éster. ¿Dónde? En el carbón 17 en posición alfa. Eso hace que la testosterona se disuelva mucho más en aceite. Pues no la pusieron en agua, la pusieron en el frasquito en aceite. ¿Qué aceite? ¿Aceite vegetal? Aceite de cocina, de oliva, de girasol, de el que quieras. El más barato, de ajonjolí. Algunos son de aceites animales, aceite de castor.
algunos son de semilla de uva. Los aceites son aceites estériles, por supuesto, ¿verdad? Se hacen en un laboratorio totalmente estéril y se disuelve mucho más polvo de hormona, mucho más éster de hormona en el aceite. Lo inyectas, forma una burbujita de aceite, te puedes tocar ahí la burbujita de aceite, dura 1 día, 2 días, 3 días, dependiendo cuánta fue la cantidad. Se va liberando del aceite y pasa a la sangre como éster de testosterona, no es activa. En la sangre están las esterasas que van a ir rompiendo el éster poco a poco y van dejando libre la hormona. Entonces su vida se alarga. Vamos bien, ¿verdad? Vamos adelante. Ahí está el grupo éster. Mira, este es el grupo éster. Aquí tienes un decanoato. Es la sal que termina en ato y que tiene ¿cuántos carbones un decanoato? 11 carbones. A ver, ayúdame a contarlos, mira. A ver si se ve, aquí viene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbones. Esta es una de las cadenas más largas de ésteres que se han usado para hacer ésteres de testosterona. Bueno, en tu disco viene una tablita de cómo se hacen los nombres. Los que están en amarillo son los que más se usan con anabólicos esteroides. Mira, el acetato tiene 2 carbones. El propionato tiene 3 carbones, el enantato o heptanato tiene 7 carbones, el cipionato u octanato tiene 8, el decanoato 10 carbones, el undecanoato 11 y el laurato, ya no hay mucho de esto, tiene 12 carbones. Ese es el más largo que se ha usado. Vamos adelante. Mientras más larga la cadena del éster, más larga la vida del anabolizante. ¿Cada cuánto tiempo se ponen los acetatos? ¿Cada cuánto se inyectan? No, más frecuente. Cada tercer día o diario los acetatos y los propionatos. ¿Cada cuánto se inyectan los cipionatos y enantatos? Cada semana. ¿Cada cuánto los decanoatos? Cada semana a 15 días. Y el undecanoato y dodecanoato hasta cada 3 meses se puede poner. Vamos adelante. Mientras más larga la cadena del ácido graso, mientras más carbones, más tarda la estearasa en romperlo. ¿Por qué? Porque empieza en el último carbón y lo rompe. Se pasa al que sigue, se pasa al que sigue, se pasa al que sigue. Y tarda más en romper un decanoato que un acetato. La vida larga, la vida media de los ésteres largos es más larga por esa razón. ¿Estamos claros, verdad? Ok, vamos adelante. Ojo, los de vida media corta, pues si dan efectos secundarios me permiten descontinuarlo rápidamente, ya no pongo la del tercer día. Los de vida larga, si tienen efectos secundarios, pues bueno, me espero hasta que pase el efecto, 10 días, 15 días, 1 mes, etcétera. Bueno, ¿cuál es la vida media? Muy importante, viene en tu disco. Aquí viene el número de carbones, el nombre del éster, el nombre trivial y el nombre químico. Perdón, aquí esta es la vida media en días y aquí está el número de carbonos. A esto no le hagas mucho caso, al efecto anabólico y a la relación anabólica androgénica. Eso ha cambiado, lo dejé ahí en la tabla, pero ha cambiado. ¿Cómo se medía antes el efecto de la testosterona y de otras sustancias? Le inyectaban a una ratita testosterona u otro anabólico. Y ya después de un ciclo a la ratita, que la ponían a correr ahí en su bandita y le daban sus mancuernitas y todo, la sacrificaban y le quitaban un músculo. Y lo pesaban antes en las ratitas de ponerlas a ciclo y en otras que las habían puesto en ciclo después. Y les quitaban su próstata también y veían que había crecido más, si la próstata o si el músculo. Si crecía la próstata era más androgénica, el anabólico. Si crecía más el músculo era más anabólico. Ya te dije que ese es un mito, que los androgénicos son anabólicos, pero en la próstata, no en el músculo, ¿ok? Son anabólicos. Mira, los acetatos se tienen que poner cada 2 o 3 días. Los propionatos cada 4 días. Por razones prácticas, los atletas usan estos 2 cada tercer día, acetatos y propionatos. Los pentanoatos o valeratos cada 5 días. Los enantatos
Casi no hay hexanoatos. Los enantatos cada 10, por razones prácticas, los atletas se los ponen cada semana. El undecanoato también 2 semanas, pero este se puede poner cada 2 semanas o cada mes. Y el dodecanato se puede poner hasta cada 3 meses también. Bueno, aquí viene el número de carbonos y la vida media. Vamos adelante. Ojo, cuando tú veas un frasquito de anabólico y diga contiene 250 miligramos de enantato de testosterona, lo que pesaron es el enantato de testosterona, no la testosterona pura. Parte de los 250 miligramos es el éster, que no tiene ningún efecto, y parte es la testosterona. Mientras más grande el éster, más peso del éster y menos de la testosterona. ¿Ok? Por ejemplo, a veces entre 63 y 87% del peso es el anabolizante y el resto es el éster. Aquí viene una tablita que los acetatos, en 100 miligramos de acetato de trembolona, 87 son trembolona y el resto el éster. Los propionatos baja a 83, los enantatos a 72, los undecanoatos a 63, los decanoatos a 64 miligramos y lo demás es el éster. Entonces no todo lo que diga el frasquito es la hormona, ¿ok? Vamos adelante. Bueno, ya hablamos de los orales y cuáles son los más comunes. ¿Cuáles son los más comunes inyectados? El propionato de testosterona se vende en la farmacia como estén. Se pone cada tercer día. El enantato de testosterona se vende en la farmacia como primotestón. Tiene 250 miligramos de puro enantato. Se vende libre de receta. Ésteres de testosterona como el sostenón, 3 o 4 ésteres tienen estos. Porque dicen los fabricantes que si tiene un éster corto, actúa rápidamente. Los medios tardan un poco más y los largos más. En la primera inyección tendría caso, en la segunda ya no, ya están los niveles de testosterona en sangre. Y si dura 8 o 10 días y se lo pone el atleta cada semana, pues no tiene caso, ¿no? Y es más caro el sostenón que el primotestón. Vamos adelante. Las nandrolonas como el decadurabolín, ¿ok? Estos son muy comunes, también se consiguen en la farmacia. Trembolona, nombres anteriores, Finayect y Parabolan, ya casi no hay esos nombres. Boldenona es el Equipoisen original, ¿verdad? O el Boldevet. Metenolona es el Primobolan, fue el primer nombre. Drostanolona es el nombre químico, Masterón es el nombre comercial. Y el estanosol inyectable, hay en pastillas y hay inyectable, es el Winstrol. Ok, ¿estamos claros hasta ahí ahorita? Sí, ya vimos los orales, ya vimos los inyectables. ¿Qué ventaja tienen los orales? No me tengo que estar picando, no me arriesgo a una infección, no irrita el músculo, pero irrita el hígado. ¿Qué ventaja tienen los inyectables? No me irritan el hígado, pero me tengo que estar picando y tengo que tener cuidado de la asepsia para no irme a infectar. ¿Ok? Hoy siempre va a ser veterinario. Ok. Fíjate que la boldenona se hizo primero para humanos. Y después, como es un anabolizante barato, se empezó a usar en el ganado. Y sobre todo en caballos, por eso le pusieron a la nombre comercial Equipoise, ¿ok? Por equi, caballo, por equino, ¿no? Claro que si la usas y posas vas a relinchar. No, ok. Bueno, se fabricaban por los laboratorios humanos, ¿verdad? Se siguen fabricando como el decadurabolín, como el sostenón, como el primotestón, pero la presión de Estados Unidos ha sido muy fuerte. Entonces te piden la receta en algunos casos, en México prácticamente no te piden la receta para esas sustancias y las concentraciones que tienen no son útiles como en el caso del decadurabolín para el atleta. Trae la de farmacia 50 miligramos, el atleta se pone 300 a la semana mínimo, 300 a la semana. Entonces otros laboratorios han seguido fabricando anabolizantes para los atletas, pero para no tener problemas le han puesto que son para uso veterinario. Realmente no son para uso veterinario, son para uso humano. Lo sabes por las cantidades de anabolizante. Otro mito es que algunas personas ven el anabolizante veterinario y dicen, oye, este es para caballos.
Un caballo pesa 500 kilos. ¿Cómo te lo pones tú, atleta, que pesa 120? Ah, el caballo necesita menos que tú, porque responde mucho mejor al anabolizante el caballo que el humano. Tiene diferentes receptores y en diferente cantidad el caballo. Otro ejemplo, el clenbuterol. Ustedes saben que el clenbuterol es una sustancia que en el ganado, en los cerdos, en las vacas, en los caballos, aumenta la masa muscular. Es anabólico. En el ser humano el clenbuterol no es anabólico. No es anabólico. ¿Ok? No funciona igual. Lo mismo pasa con los esteroides. Entonces, por eso mucha gente se asusta. Esto es para caballo. ¿Cómo te lo pones tú que pesas la quinta parte de un caballo? Es que así es la dosis en el ser humano. Lo vamos a aclarar. Cualquier duda me dicen, ¿eh? Cualquier duda me dicen. Vamos adelante. Bueno, ok. Entonces, tú vas a escoger si inyectable o si oral. Ya sabes los riesgos de los orales. Irritan el hígado. Lo vamos a ver en más detalle. Unos más y otros menos, depende de su afinidad por el receptor androgénico que lo va a meter al núcleo para copiar la información del ADN. Otros tienen menos afinidad y entonces si los usas mezclados, le gana el lugar el que es más afín. Ejemplo, testosterona y winstrol. La testosterona es muy afín al receptor androgénico. Si los ponen juntos, le gana el lugar al winstrol, se ha medido eso. Y el winstrol ya no puede actuar en el núcleo de la célula. Sin embargo, la mezcla de winstrol y testosterona es muy buen anabolizante. Dijeron, oye, ¿qué está pasando? Hay mejor efecto si pongo esos dos que si pongo pura testosterona o que si pongo puro winstrol. ¿A qué se debe? Descubrieron que hay unos anabolizantes clase 2 que tienen poca afinidad por el receptor androgénico y que su acción no es genómica, es por otro medio. ¿Cuál? Por la de factores de crecimiento similares a la insulina. Provocan el aumento de factores de crecimiento. Entonces, mezclar uno de una clase con otro puede mejorar la acción. Mezclar dos de la misma clase, ¿qué caso tiene? Es como si quisiera mezclar, porque tengo hinchado el tendón de Aquiles, dos marcas de aspirina. Y me tomo cafiaspirina y me tomo aspirina de Bayer. ¿Qué caso tiene mezclar esas dos? Es lo mismo. Pero si mezclara la aspirina con a lo mejor dexametasona, esos son efectos diferentes antiinflamatorios y mejora el resultado. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, mezclar uno de clase 1 con clase 2 sí tiene ventajas. Mezclar dos del mismo tipo no tiene ventajas. Eso se llama sinergia. Sinergia. ¿Qué es sinergia? Sinergia, si lo buscas en el diccionario, quiere decir sin, simultáneo, junto. Y ergon, trabajo. Es decir, que el trabajo que hacen dos sustancias es mejor, con mejores resultados, que cuando lo hacen cada una sola. Es el único caso en que 1 más 1 no da 2, es más de 2. Hay sinergia. Esa puede ser positiva o puede ser negativa también. La sinergia puede ser para efectos secundarios. ¿Alcanzas a ver qué es esto? Un brazo con un moretón del tamaño del mundo, el glúteo y el muslo. Ve el muslo, el moretón. Este tipo es una persona alcohólica que tenía problemas del corazón, problemas de colesterol, etcétera, y se les dan medicamentos que hacen que la sangre, por así decirlo, sea más líquida, menos espesa, para que no tenga coágulos y ataques. Esa sustancia se llama warfarina, y la warfarina evita los coágulos. Pero si la juntas con aspirina o con alcohol, pues te produce una hemorragia. El tipo que era alcohólico no aguantó las ganas, se echó unas copas y cayó en el hospital con esas hemorragias. Eso es una sinergia negativa. ¿Estamos claros? Hay sinergias positivas. Dicen que la vitamina C es antioxidante y que la vitamina E es antioxidante. Cada una tiene sus efectos antioxidantes, pero si las tomas juntas, el efecto es mayor. Es una sinergia positiva. Vamos adelante. ¿Cuáles son clase 1? Todas las formas de testosterona. La trembolona, la boldenona, la metenolona, la nandrolona, la oxandrolona, es decir, la mayoría, prácticamente todas son clase 1. ¿Cuáles son claramente clase 2? Que tienen poca afinidad con el receptor androgénico y que mezclan muy bien con clase 1. La oximetolona, aguas, es agresiva con el hígado. La metandrostenolona, el dianabol,
no tan agresiva con el hígado. Y el estanosolol, el winstrol, no tan agresivo con el hígado. Estos tres, dianabol, winstrol y oximetolona, son clase 2. Mezclan muy bien con clase 1. Vamos adelante. Todos los esteroides, dijimos, son afines al receptor androgénico, hasta los de clase 2, pero unos más y unos menos. Los que menos tienen otra acción, que es la de clase 2, que no es genómica. ¿Ok? Vamos adelante. Bueno, todos los anabólicos esteroides, aunque tengan algunas propiedades diferentes, todos van a dar hipertrofia y aumento de fuerza, cualquiera, todos. ¿Cuál es la diferencia de tomar uno o en otro? No lo van a hacer en el mismo grado ni al mismo tiempo. Los que tienen actividad estrogénica, los que pueden aromatizar, dan más ganancia en tamaño. Ojo, cuando se empezó a usar la testosterona, decían qué maravilloso anabolizante es, me lo tomo y enseguida me da efectos. ¿Cómo medían el efecto? Te subían a la báscula y te pesaban. Y decían, oye, ya ganaste 1 kilo, ya ganaste 2, ya ganaste 3, pero no te decían de qué. ¿De qué los ganabas con la testosterona? Mucho de agua, porque la testosterona aromatiza. Y luego dijeron, es que la testosterona es de masa, me sube rápido de peso. En cambio, uso winstrol, que no aromatiza, dicen que es de corte. Y que subo de peso no tanto como la testosterona, pero subo marcado. Es que no retiene agua. Los dos son anabólicos iguales, pero uno retiene agua y otro no. Entonces los que dicen que son de masa retienen agua. Y los que dicen que son de corte no retienen agua, pero los dos son anabólicos. ¿Estamos claros? Ok, vamos. ¿Por qué retienen agua? Porque se convierten en estrógeno. Por esa razón. Vamos adelante. Ok, ¿cuáles son los que dicen que son de masa? Los que se convierten en estrógeno. El dianabol se convierte en estrógeno. La oximetolona se convierte en estrógeno, por eso dicen que bueno, son de masa. Y la testosterona en todas sus formas se convierte en estrógeno. ¿Cuáles son los que no se convierten en estrógeno o en menor cantidad? La oxandrolona, el winstrol, el estanosolol, la boldenona, el primobolan, la metenolona, la nandrolona, el decadurabolín y otra vez la trembolona. Esos son los que no aromatizan y por tanto no retienen agua, ¿ok? Dan aumentos de volumen muscular sin retener agua. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Cómo están? ¿Muy cansados? ¿No? ¿Sí? Ok, ya puedo escoger entonces entre inyectables u orales, entre clase 1 o clase 2. Ahora voy a escoger según sus efectos secundarios. Oye, nadie quiere efectos secundarios. Los podemos dividir en anabólicos de riesgo alto, de riesgo medio y de riesgo bajo. ¿Cuáles son los de riesgo alto? El Stenox es una verdadera desgracia para el hígado, la floximesterona. Este anabolizante que todavía se vende en farmacias está prohibido, en México está prohibido en Estados Unidos. En Estados Unidos se quemó un asilo para ancianitas. Entonces quemadas, no podían comer, se estaban consumiendo, se estaban muriendo porque se estaban bajando de peso y alguien dijo pues hay que darles un anabólico para sacarlas de ahí. ¿Qué les dieron? Floximesterona, tomado en pastillas. Y sí subieron de peso, pero se murieron del hígado. Ok, ahí se probó perfectamente lo agresivo que es el Stenox, la floximesterona para el hígado. Para nada es recomendable. Hay una forma de testosterona, metiltestosterona, que es por vía oral, también es agresiva con el hígado. La oximetolona es agresiva y tal vez la que menos es el dianabol, pero es agresivo con el hígado. ¿Qué caso tiene usar un anabolizante oral y poner en riesgo el hígado si puede ser inyectado? Nada más por evitarse el piquete, pues no le veo yo caso, ¿verdad? No le veo caso. De riesgo medio, la trembolona inyectable es de riesgo medio. En algunas personas causa bronquioconstricción y empiezan con toses y sienten que les falta el aire. Y si el atleta es de cardio, pues qué desgracia, ¿verdad? Las testosteronas inyectables pueden subir el colesterol malo y bajar el bueno. Es importantísimo que el atleta que decida usar un ciclo siga haciendo su cardio, siga tomando su omega 3, siga cuidando su ingesta de grasas que no sea de origen animal. Bueno, el winstrol es de riesgo medio, porque aunque es inyectable este winstrol, también es 17 alfa alquilado y a final de cuentas va a estar pasando por el hígado. El Nilevar oral pues también lastima el hígado y el Masterón inyectable también tiene efectos secundarios. ¿Cuáles son los más suaves?
No debía estar el decadurabolín aquí, debía estar en el grupo anterior, pero aquí lo han puesto. Por eso tiene aquí la interrogación. Tiene un grave efecto el decadurabolín. Lleva la libido al suelo. ¿Ok? Entonces produce problemas familiares y de otros tipos, ¿verdad? Sí es grave ese, el decadurabolín. El equipois es uno de los más, la boldenona, de los más nobles. La oxandrolona por vía oral tampoco tiene muchos problemas. El andriol es una forma de testosterona que no está 17-alfa-alquilada. El primobolan, y ya no hay mucho laurabolín. Es una androlona pero de 11 carbones, no es un decanoato. Esos son de riesgo bajo. Ok, también puedo escoger un anabolizante por su origen. Hay derivados de la testosterona, derivados de la nortestosterona y derivados de la dihidrotestosterona. ¿Cuáles son los derivados de la testosterona orales? Mira, el andriol, la metiltestosterona, el dianabol y el estenox, el alotestin, la floximesterona. ¿Cuáles son los inyectables? Ya no hay mucho, suspensión de testosterona. Cualquier éster de testosterona, propionato, fenilpropionato, enantato, cipionato. Mezclas de ésteres como el sostenón, el estén, el testovirón. Y el equipoise viene de la testosterona, la boldenona. Vamos adelante. ¿Cuáles vienen de la nortestosterona? Casi ya no hay ni levar, noretandrolona. ¿Cuáles van inyectados de la nortestosterona? El deca, que es 2 nandrolonas, una con un éster de 10 y una con un éster de 11 carbones, pero es lo mismo. Y los ésteres de la trembolona, nada más 2. La nandrolona y la trembolona son derivados de la nortestosterona. Los dos, la trembolona, igual que el decadurabolín, llevan la libido, el deseo sexual, al piso, totalmente, ¿eh? Se pierde todo el deseo sexual. Bueno, ¿cuáles vienen de dihidrotestosterona? La oximetolona, la oxandrolona, la mesterolona por vía oral. ¿Cuáles vienen inyectados de la dihidrotestosterona? El masterón, el primobolan y el winstrol. Estos son los que no retienen agua, ¿verdad? Esos son los que dicen que son de corte. Oye, ¿qué cantidad se va a usar? Eso es un problema. Eso es un problema. Todo mundo que empieza en esto dice, ¿por qué me dices usa 400 miligramos, 600 a la semana, 250? ¿Por qué no me dices cuántos por kilo de peso? Hay medicamentos que vienen perfectamente indicados por kilo de peso, pero otros no vienen indicados por kilo de peso. Dicen, adultos, 2 pastillas diarias, niños, 1 pastilla diaria, no te dan tanto rango. En algún caso, algunos medicamentos así se recetan, así funcionan. En el caso de esteroides, también te dan un rango. Sobre todo, porque los estudios que se hicieron con los esteroides de la cantidad que debe usarse, se usaron con personas sedentarias para tratar padecimientos como SIDA, cáncer, etcétera, no con atletas. Entonces, un poco de las cantidades que se van a ver aquí son por algunos estudios independientes y un poco por la experiencia de los atletas. Bueno, ¿qué cantidad se va a usar? Mira, hay algo que se llama curva dosis-respuesta. Dosis bajas, poca respuesta. Dosis altas, mucha respuesta. Dosis muy altas, vuelve a bajar la respuesta. Pero aumentan los efectos secundarios. Hay un rango ideal de dosis-respuesta. B, testosterona se ha estudiado. Los mejores resultados se obtienen más o menos con 600 miligramos de testosterona por semana. Es decir, un par de sostenones o primotestones a la semana son los que dan mejores efectos. Menos da menor efecto, más da menor efecto, ¿ok? Curva dosis-respuesta. Entonces, testosterona entre 500 y 700 miligramos por semana. Bueno, las dosis de reemplazo hormonal son de menos de 100 miligramos por semana. Esas no producen hipertrofia en sujetos sanos entrenados. Dosis tan bajitas como 50 miligramos de decadurabolín no sirven para nada en un atleta. En un sidoso, en un canceroso sí sirven. Entonces, dosis pequeñas no tienen ningún beneficio de fuerza o de masa muscular. Cuando se dan dosis moderadamente supraterapéuticas, como te dije, unos 600 miligramos por semana de testosterona, se dan muy buenas ganancias de fuerza y masa. Más grandes las dosis, más efectos secundarios. ¿Cuáles? Ginecomastia, retención de agua, hipertensión, acné. Entonces, ese sería el rango, más o menos. Ok, ojo, si usas dosis moderadas, cuando dejes el ciclo,
los resultados se mantienen más tiempo. Cuando uso dosis muy altas, los resultados cuando deje el ciclo se pierden más rápidamente. En el caso de la testosterona, que indica que son 600 Por semana. aplicar de esos tenores, pues llevaríamos con los 500. Sí. ¿Cómo se debe aplicar? O sea, ¿el lunes, el jueves? Sí, sería conveniente dividirlos en dos, aunque su vida media del enantato de testosterona son 8, 10 días, convendría mejor, para no producir un alza muy grande de momento y que luego vaya bajando, dividirlo en dos. Una podría ser el lunes, otra el día el viernes, por ejemplo. ¿Ok? 2 de testosterona y ya el efecto es más sostenido. Bien, ok, vamos adelante. Ok, ojo, que no quiera el atleta, pasa mucho, depender sus fallas en la dieta y en el entrenamiento, quererlas corregir con más dosis. Primero que aprenda a comer bien, a entrenar bien, a ser buen atleta, a cumplir con todo y no querer aumentar las dosis porque no obtiene los resultados, que se pregunte si no está haciendo todo lo demás bien. Así no lo va a corregir. Ojo, para nada es recomendable, aprovecho a decirlo de una vez, empezar un ciclo piramidalmente. Hay quien lo manda así, dice, la primera semana ponte 250 miligramos de testosterona, la segunda ponte 500, la tercera ya 750. No tiene ningún caso hacer eso. Desde la primera dosis, desde 250 miligramos, tu propia producción de testosterona se va al suelo. Y 250 miligramos no van a hacer gran cosa en alguien que ya tenga cierto desarrollo y experiencia con el entrenamiento. ¿Qué caso tiene bloquear mi producción de testosterona sin ningún efecto positivo? Empiezo con toda la dosis que voy a usar. ¿Estamos claros? Estoy usando el ciclo, aquí lo voy a terminar. Para nada tiene caso hacerlo piramidal al terminar. Corto de golpe. ¿Qué caso tiene cortarle aquí 200, aquí 200, aquí 200 y seguir ya con dosis que no producen ningún efecto, pero siguen bloqueando mi producción de testosterona? Sigo en ciclo, no lo he terminado, pero un ciclo que ya no es productivo. ¿Cuál es el caso? Lo corto de golpe, pero debo tener una terapia post-ciclo que asegure que me voy a salir de ese estado lo más rápidamente posible. Vamos a ver aquí cuál es la terapia post-ciclo. ¿Estamos claros? Entonces, piramidal ni para empezar ni para cerrarlo. Mira, aquí están las dosis supraterapéuticas moderadas. De Dianabol, los orales, 10 a 30 miligramos diarios. Hay quien usa 50 o más. Oxandrolona, 10 a 30. Oximetolona, 50 a 100. Winstrol oral, 10 a 30 miligramos diarios. Más o menos andan en el rango. Boldenona, 200 a 400 por semana. Primobolan, 200 a 400. Nandrolona, 200 a 400. Testosterona, 200 a 600. Si ves, el rango está como entre el promedio entre 400 y 600, 400 y 700. Son las dosis más efectivas. Ojo, totales. Si voy a usar 250 de testosterona, voy a usar 50 de Winstrol y voy a usar 200 de Boldenona, tienes que sumarlos todos. Las cantidades son sumadas todas, ¿ok? No es 600 de testosterona más todo lo demás, ya se va el consumo a cantidades muy altas. Bueno, vamos adelante. Ya vimos cuáles usar, de qué tipo, de qué riesgo, por qué vía, ahora por cuánto tiempo. Lo más moderado que puedes hacer es hacer ciclos de 10 a 12 semanas. Las ganancias son máximas en 10 o 12 semanas. Antes, ciclos cortos, 4 semanas, 5 semanas, no han dado resultado. Hay atletas y entrenadores que recomendaban ciclos de 4 semanas y me salgo, 4 semanas y me salgo. Decían, no se deprime mi propia producción, me recupero rápido y va otro, me recupero y va otro. Apenas está haciendo efecto el ciclo. Entonces 4 semanas no es recomendable. Lo más recomendable es 10 a 12 semanas. ¿Puedo prolongarlo? Sí, puedo prolongarlo. Es más efectivo un ciclo del doble de tiempo, de 20 semanas. Pero prolongarlo más no es recomendable. Salirse de ese estado de depresión del eje hipotálamo hipoficiario testicular es ya más complicado. Entonces sí conviene hacer ciclos, entre 10 y 20 semanas. Descanso, ¿cuánto descanso? Por lo menos descanso 10 semanas.
Me hago unos análisis de sangre a ver si mi nivel de testosterona está normal, y si está normal ya puedo hacer otro ciclo. Sí. El mito de que el tiempo que duras el ciclo debe ser igual al tiempo que duras el post-ciclo, ¿es verdad eso? No, depende de lo que se usó, depende de lo que se usó. Hay unas sustancias que son completamente depresoras de tu producción, como el decadurabolina, ahorita lo vamos a ver. Necesito más tiempo para reponerme. Entonces yo no mandaría decadurabolina a nadie por ese problema y por lo de la libido. 8 semanas, entre 4 y 8 hacer un análisis de testosterona en sangre y ver si ya se recuperó la persona. ¿Ok? Si está recuperado, pues ya puede hacer otro ciclo. Entre 4 y 8 semanas, después de haber terminado el ciclo, hacer el análisis de sangre. ¿Ok? Hay quien recomienda un análisis a medio ciclo, otro análisis terminando y otro a las 8 semanas. Con hacer uno a las 8 semanas ya sabemos cómo está la cosa. Ok. Terminando hay que hacer el posciclo. Ahorita vemos en qué consiste. Terminando lo vemos. Mira, ve semanas de ciclo, ve como el aumento de peso va ascendente, ascendente, y por la semana 8, 9, 10 empieza a disminuir un poco la ganancia. Se mantiene, pero ya no a la misma ganancia. Se va a hacer un poquito más lenta. Más efectivo 20 semanas, súper efectivo 10 semanas, ¿verdad? Entre ese rango sería lo recomendable. Bueno, entonces ciclos de 8 a 12 semanas, 10 semanas. Digamos, hay que evitar iniciar progresivamente y cortar también piramidal. Ya dijimos por qué. Cualquier cantidad pequeña es inhibidora de tu propia producción de testosterona. Es un ciclo que no da resultados. ¿Cuál es el caso? Bueno, también hay atletas que entre ciclos dicen, vamos a usar un anabólico suave, dosis bajas como por ejemplo 200 miligramos de testosterona o Provirón o Primobolan o alguno de esos. Sigues en ciclo, no te estás reponiendo y es un ciclo que no tiene efecto. Hay que cortar el ciclo totalmente y usar medicamentos. Bueno, ¿cómo voy a usarlos? ¿Solos o mezclados? Se pueden usar solos, pura testosterona, pero tiene efectos secundarios la testosterona. Si quiero yo 600 miligramos a la semana puros de testosterona, voy a tener mucha retención de agua. Se puede bloquear, pero ¿por qué no mezclar dos? Por ejemplo, uno que no retenga agua como la boldenona con la testosterona y hacer toda la dosis. Entonces mezclado funciona mejor. Vamos adelante. ¿Cuáles serían los esteroides de elección con menos efectos secundarios? Boldenona sobre todo, metenolona, oxandrolona, estanosolol, un poco menos trembolona y nandrolona, por los efectos que ya dijimos. La testosterona, la oximetolona, la metandrestanolona, el dianabol, son la base androgénica de la mezcla. Ojo, un anabólico con muy poquitos efectos secundarios es la boldenona, pero se necesita la testosterona para mantener la libido alta. Se necesita para funcionar bien, entonces pura boldenona no es recomendable. Siempre debe haber testosterona junto con otro anabolizante para mantener todas las funciones bien. ¿Estamos claros? Ok, vamos adelante. Bueno, las mezclas sinérgicas son las que dan mejor resultado. Clase 1 con clase 2. Siempre con un androgénico como testosterona para evitar la pérdida de la libido. Clase 1 con clase 2 van a dar mejores resultados. Vamos adelante. También puedes escogerlo si eres atleta que entra a antidoping por el tiempo de detección. Mira, la nandrolona, el decadurabolín, te decía, puede salir positivo año y medio después de un año de haberla dejado de usar. Puede salir positivo. También esta es nandrolona. La boldenona puede salir positivo a los 5 meses, el primobolan, la trembolona, el dianabol inyectable a los 5 meses. Las mezclas de testosterona como tienen ésteres cortos, 3 meses. Las orales como la oximetolona y la floximesterona, 2 meses. Y así hay de 5 semanas como el dianabol, el provirón, el nilevar, la oxandrolona en pastillas, el winstrol en pastillas. El undecanoato de testosterona, 1 semana después ya no sale positivo. Estos dos de aquí abajo no son anabolizantes. Vienen ahí porque se usan entre ciclos, la efedrina y el clenbuterol, para evitar la ganancia de grasa.
pero no son anabolizantes. ¿Cómo deben dejar de usarse? Debo someterme a una terapia post-ciclo para evitar perder todo lo ganado, a una terapia post-ciclo. ¿Qué es lo que pasa cuando deprimo mi eje hipotálamo hipoficiario testicular? Hay atrofia del testículo, comentábamos, hipotrofia, se pierde masa muscular lograda por el desbalance entre testosterona, cortisol y estrógeno, y aumenta la grasa subcutánea por el desbalance entre estrógenos y testosterona. ¿Para quién? No, para nada la misma dosis. Ahorita vemos que la dosis de la mujer es 10 veces menos. 10 veces menos. Porque en la mujer va a haber efectos virilizantes. Ahorita los vamos a ver. ¿Ok? Y no todas las sustancias. No se va a usar testosterona en la mujer. Se puede usar oxandrolona. Se puede usar boldenona. ¿Ok? Bueno, entonces se trata de salir del colapso postciclo lo más rápidamente posible. Ya habíamos explicado los mecanismos de retroalimentación positiva y negativa. ¿Ok? Ojo, ¿qué pasa cuando yo hago un ciclo y lo termino? Mira, este es un ciclo con testosterona, que aquí lo terminé el ciclo, en este número 1 terminé el ciclo. ¿Cuánto era lo que se estaba usando? 250 miligramos de testosterona. Aquí fue la última inyección y estas son semanas. Ve que según pasan las semanas que se dejó de poner el sostenón, la testosterona, fue bajando la testosterona en sangre. Hasta donde llegó, el pico más bajo fue 5 semanas. Y de ahí para recuperarse al nivel casi normal, han pasado ahí 17, 18 semanas y no se ha recuperado la persona. No hizo terapia postciclo. Oye, son un montón de semanas, ¿verdad? Son, ¿cuántos meses? 20 semanas. 5 meses, ¿verdad? Ok. Ve lo que le pasa a la hormona luteinizante. Decían, lo que pasa es que no se repone la luteinizante, no, la luteinizante en cuanto dejó de aplicarse la testosterona, sigue una curva contraria. El cuerpo intenta restablecer la producción de testosterona, pero no lo logra. ¿Por qué no lo logra? Porque se necesita una hormona que se parezca a la luteinizante, pero sea más potente. ¿Cuál te dije que era? La gonadotrofina coriónica humana, que es un ligando agonista de la hormona luteinizante. Bueno, ¿estamos claros hasta ahí? Ok, vamos adelante. Entonces, la lenta salida de la depresión del eje hipotálamo hipoficiario testicular no es que falte hormona luteinizante, esta se eleva a la segunda semana, tercera semana, sino que el testículo está medio atrofiado, no le hace caso a la luteinizante, se necesita una hormona más potente, la gonadotrofina coriónica humana. Bueno, ¿qué van a hacer los antiestrogénicos como el tamoxifeno, el Nolvadex? Pueden elevar la luteinizante, pero el testículo no le está haciendo caso. Sí hay que tomarla en la terapia postciclo, pero para evitar el desbalance con estrógeno y ganar grasa, no porque me ayude a recuperar mi producción. Entonces, ¿cuál es la estrategia principal de la terapia postciclo? Es restablecer mi funcionamiento del eje hipotálamo hipoficiario testicular. Estimularlos nuevamente para que produzcan testosterona. ¿Cómo? Mediante la hormona gonadotrofina coriónica humana, que es similar a la luteinizante. Bueno, ya habíamos explicado eso, ahí está la fórmula, ahí está la representación. Ok, ¿qué medicamentos hay? Está el Choragón, el Pregnil, el Profaci 2000, el Choriomón. Hay muchas marcas de gonadotrofina coriónica humana, las vamos a ver un poquito más adelante. Ojo, la gonadotrofina coriónica humana tampoco deja de tener sus efectos secundarios. Si se usan dosis altas y por varias semanas, desensibilizan a los testículos. Peor, ya no le hace caso el testículo ni a la luteinizante ni a la gonadotrofina coriónica humana. Hay ciertas dosis que se van a recomendar y vamos a ver cuál es la dosis y en qué momento. Dijimos que a medio ciclo, a las 4 semanas, se puede poner gonadotrofina para obligar al testículo que siga trabajando. Y al final, la terapia postciclo. Vamos adelante.
No se ponen de acuerdo ni los laboratorios en la dosis, pero aquí hay otros gonadotrofinas, el Dinarón, el Gonacor, que ya no se hace, ¿ok? No se ponen de acuerdo los laboratorios, pero aquí les vamos a recomendar una terapia posciclo de este tipo. Él es el doctor Michael Scali. Él es médico de una de las mejores universidades de medicina en el mundo, de la Escuela de Medicina de Harvard. Cuando salió de médico ahí, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió una maestría en química y neuroendocrinología. Es miembro de la Sociedad Endocrina e Endocrinólogos de Norteamérica, jefe de anestesiología en un hospital y anestesiólogo de varios hospitales. Aparte, cuarto lugar, Mr. Texas. Entonces yo creo que si alguien sabe de terapia posciclo es él. Tiene un libro sobre eso y tiene una página de internet, está en Facebook con su nombre, Michael Scali. A todo mundo le contesta y luego de repente saca artículos que tienen costo en revistas médicas y él dice, aquí está el link, bájalo sin costo, o libros inclusive, su libro lo consigues ahí. Entonces, la terapia que te vamos a recomendar es la del doctor Michael Scali. Ha estudiado mucho sobre esto. Yo te voy a decir cuál es la terapia. La terapia para dosis medias, para ciclos no muy grandes, es que acabando el ciclo, me ponga 5,000 unidades de gonadotrofina coriónica en el día 1 y en el día 7 después del ciclo. Aquí está el día 1 y el día, el día 1 es a la semana de que termine el ciclo. Termino el ciclo, como todavía tengo el anabolizante en sangre, a la semana ya bajó mucho. A la semana, vamos a poner que la última inyección fue el viernes. Al otro viernes van las primeras 5,000 unidades de gonadotrofina. Y al otro viernes otras 5,000 unidades para 14 días después del ciclo. Y acabando el ciclo, empiezo con el clomifeno. ¿Qué va a hacer este? Promover la producción de espermatozoides y de testosterona. Y ese me voy a tomar durante 30 días 2 tabletas de clomifeno, todas vienen de 50 miligramos. El producto se llama Omifin y en algunos países Omifen. Entonces durante 30 días. Y el tamoxifeno, una tableta diaria de 20 miligramos, hay de 10 y de 20, por 45 días. ¿Estamos claros hasta ahí? Si el ciclo fue más fuerte y es una persona que usa 1 gramo o más de testosterona o derivados por semana, el clomifeno y el tamoxifeno siguen igualito. Lo que va a cambiar es la gonadotrofina coriónica humana. Aquí va a cambiar. Aquí me voy a poner 2,500 unidades, pero cada tercer día durante 8 días. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Si esto va a durar 16 días, ¿cuántas veces me puse? Cada 8 días, ¿verdad? 8 por 2,500, ¿cuánto es? El doble, 20,000 unidades, ¿ok? Esta va a ser la recomendada para ciclos más largos o con dosis más fuertes. Si mi ciclo duró 20 días, prefiero esta terapia. 20 semanas, prefiero esta terapia. ¿Qué hay de la teoría de usar gonadotrofina durante el ciclo? Sí. No, acuérdate que si usas muy frecuentemente o en dosis altas, el testículo se desensibiliza. 2,500 en la semana 7 y 2,500 en la 8. A medio ciclo, en la semana 4 y en la semana 6, digamos. A medio ciclo de un ciclo de 10. Para obligar al testículo a que siga trabajando. Ok. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Mi pregunta es algo parecido a lo que durante el ciclo de las 12 semanas se recomienda meter algo intermedio o esperarnos hasta el post-ciclo si podemos tener algún efecto negativo. No, sí se puede, sin ningún problema y ayuda a salirse más fácilmente. ¿Se debe hacer? Se debe hacer, sí, a medio ciclo. 2,500 unidades de gonadotrofina coriónica en la semana 4 y otras 2,500 en la 6. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Entonces, no se hace al finalizar el ciclo y no tiene caso. Si no haces esta terapia posciclo, casi todo lo que ganaste para el suelo. ¿Quieres hacer ya eso 2 semanas después de que terminaste el ciclo? Vas a perder mucho. Vas a perder mucho. Tiene que hacerse Sí, inmediatamente empiezas con el clomifeno y el tamoxifeno.
Como la hormona todavía está en sangre, la gonadotrofina al día 7 y al día 14. ¿Ok? Pero hay que bloquear el estrógeno desde antes, con el tamoxifeno y el clomifeno. Eso, si durante el ciclo no tuve sensibilidad en la tetilla y que amerite que empiece antes con el tamoxifeno. ¿Tienen que ser los dos? Sí, son defectos diferentes y hay sinergia. Ok, sí. La anastrozol no está usando en lugar del Sí. ¿Qué cambia? Esas sustancias son bloqueadores de la aromatasa. Entonces tu cuerpo no produce con esas nada de estrógeno. Eso no es bueno. Hay problemas con el colesterol, puede haber problemas en los huesos, problemas con la conducta. No es conveniente bloquearlo totalmente. Quiero bloquear nada más el mal efecto de la testosterona en la glándula mamaria y en la grasa. Eso lo hace el Nolvadex. ¿Para qué le pongo algo más caro y que bloquea totalmente la producción de estrógeno? No quiero bloquearla totalmente. Ok, ojo, en atletas de muy alto nivel, profesionales que quieren llegar súper rayados a torneos como el Olimpia, usan bloqueadores completos del estrógeno. Pero no es recomendable eso. Sí. Bueno, entonces realmente no hay una preocupación por un rebote de estrógeno al dejar el tamoxifeno. No. El estrógeno, acuérdate que se produce de la testosterona. Si yo terminé mi ciclo usando testosterona o compuestos que aromaticen, voy a tener estrógenos altos. No quiero que me afecten, los bloqueo. Y en esos 45 días va a ir bajando la testosterona, va a ir bajando el estrógeno y no dejo que el estrógeno haga su efecto negativo en la glándula mamaria y en la grasa del pecho, bloqueándolo con eso. Y el resto de las acciones las bloqueo con el clomifeno del estrógeno. Se produce, pero no me hace daño. ¿Ok? Y cuando lo dejo a los 45 días y a los 30, ya no va a haber rebote. Ya no hay tanta testosterona de donde se produzca estrógeno. No va a haber rebote. A fuerza el estrógeno viene de la testosterona. Y si mi testosterona está baja, ¿cuál es el problema? El problema es que no haga la terapia de reemplazo y no haya testosterona y el estrógeno esté ligeramente elevado. Entonces sí va a hacer que retenga agua y grasa. Es el desbalance. Si no hay problema por la cuestión de picar, ¿no? Hay una desventaja el usar 500 unidades internacionales semanales en lugar de 5.000 de solo viaje. Digo, por la cantidad de ganodropina que pondría. Ok. Inmediatamente. Eso lo ha estudiado el doctor Scali y en su libro lo dice. Se necesita una llamada de atención fuerte al testículo. Son las 5.000 unidades de golpe para sacarlo de donde está. O 2.500, pero cada tercer día. 20.000 unidades en 16 días para obligarlo a que produzca testosterona. ¿Ok? En lugar de 500 diarias. Eso, administración repetida, podría desensibilizar al testículo. ¿Ok? Y ese es riesgoso. Ok. Sí. Ya me explicó lo de las 4 y 6 semanas durante el ciclo con la gonadotrofina, en caso de que haya necesidad durante el ciclo de 2 semanas. Para bloquear el estrógeno, ¿es recomendable meter los dos que menciona usted, el clomifeno y el tamoxifeno durante el ciclo o no hasta el final del ciclo? No es recomendable usar el tamoxifeno y el clomifeno en el ciclo a menos que tenga sensibilidad en la tetilla. Si empieza a molestarte la playera o hago ejercicios donde apoye el pecho y siento que me duele, ya empieza el problema de la ginecomastia. No quiero dejarlo seguir, empiezo con el Nolvadex. Si no, para nada, no tiene caso. ¿Ok? No tiene caso. ¿Ok? Sí. ¿Hormona de crecimiento durante el ciclo no se puede poner? Sí, claro. Hay sinergia. La hormona de crecimiento es una hormona moderadamente anabólica, pero cuando está en ciclo el atleta es mucho más anabólica. ¿Qué tanto? ¿Qué dosis? También ahí está muy disparado. Lo recomendable serían para una persona que hace entrenamiento por estética y salud, por verse bien, con 2 unidades cada tercer día de hormona de crecimiento sería suficiente si está en ciclo. Para nada son las dosis de un competidor. Hay quien se pone
sorpréndanse, 16 unidades diarias. ¿Qué efecto puede causar comer demasiado? Sí, la hormona de crecimiento requiere ciclos muy largos. Los efectos se empiezan a ver a los 3 meses y son máximos a los 4 o 6 meses. Entonces requiere mucho tiempo. Y si se usa mucho tiempo y en dosis muy grandes puede causar prognatismo, acromegalia, orejas, nariz, manos, pies que crezcan, crecimiento de vísceras, que crezca el estómago, el intestino y que tenga una panza de este tamaño aunque no tenga grasa, como le pasa a los Mr. Olympia. Pero el gran daño más grave yo creo que está al bolsillo, ¿verdad? Porque, oye, 16 unidades diarias, ¿quién las aguanta, verdad? Sí, con 2 unidades a 4, sobre todo cada tercer día se puede. Tiene un efecto diabetógeno, pero no es diabetes. La hormona de crecimiento hace que se eleve el azúcar en sangre, pero el páncreas está funcionando bien. No te vas a causar una diabetes cuando te lo quites. Sí. ¿El tamoxifeno, el clomifeno y la clomidina se requieren para su venta una receta? No, se vende libre. La otra es, con un ciclo, la suplementación tiene alguna contraindicación, como en este caso los quemadores de grasa. No, ninguna. ¿Qué son los quemadores de grasa? No nos toca verlo aquí. Antes eran la mezcla de efedrina, cafeína y aspirina. Juntos te bajaban la temperatura y tú no puedes estar más frío de lo normal. Entonces tu cuerpo aceleraba el metabolismo para alcanzar tus 37 grados que debes de tener temperatura. Quemabas mucha grasa. Pero esas son sustancias beta-agonistas. Estimulan mucho el corazón, sube tu presión, sube tu frecuencia cardíaca, andas tembloroso todo el día, no puedes dormir, a un desastre eso, ¿verdad? Y se prohibió la efedrina porque es para fabricar anfetamina, se usa. Entonces no puedes conseguir efedrina, ahorita está prohibidísima esa, ¿verdad? ¿Qué hicieron los laboratorios que venden esas sustancias para quemar grasa? O termogénicos que elevan la temperatura, les ponen café nada más ahora, puro café. Café de cafeína pura o plantas que tengan cafeína, como el cacao, como el té verde, el té negro, la naranja amarga, la hierba mate, todos esos tienen cafeína, con otros nombres, pero tienen cafeína. A final de cuentas resulta que algunas pastillas como las abejitas o como las arañas, ¿cómo le llaman? La viuda negra esas, de repente traen los de 5 tazas en una pastilla. Y agua, si una persona es sensible a la cafeína, se va a llevar el susto de su vida. Sí. En un gimnasio que tenemos en México, a una chica, uno de los socios del gimnasio, que estaba medio llenita, le dijo, ¿y no has bajado? Pues no he bajado. ¿Por qué no te tomas esta? ¿Qué es? Pues es un termogénico. Te vas a sudar, vas a entrenar muy bien y te va a ayudar a quemar grasa. Y le dio una de las arañitas esas, que son como 5 tazas de café cargadas. Se la tomó. Estaba cambiándose en el baño y me fueron a hablar ahí al consultorio. Oye, hay una chica que está llorando en el baño y que dice que tiene miedo y no quiere salir. Tenía un ataque de pánico que nadie la sacaba del baño, pero ataque de pánico. Estaba temblorosa, llorando, de veras. Pues, ¿qué tomaste? Pues una arañita. Oye, ¿tomas café? No, porque me hace daño, no me deja dormir. Válgame Dios, ¿verdad? No sabía lo que le dieron, ¿verdad? El efecto de la cafeína dura como 8 horas. A ella le duró 24 horas. En su vida va a volver a tomar eso. Y ¿sabes qué? No son efectivas. No sirven para quemar grasa. La cafeína sí puede sacar ácidos grasos del tejido adiposo y echarlos a la sangre. Entonces, si me tomo un café antes de entrenar, hay un poquito más de ácidos grasos en sangre. Se produce adrenalina, se me acelera el corazón, la respiración, me siento, si estaba cansado, es un estimulante del sistema nervioso, con más ganas de entrenar. Si voy y entreno, pues voy a usar esos ácidos grasos que liberé, pero si me tomo mi café y me siento, pues para nada sirve, ¿no? Para nada. Y el efecto, acuérdate que es, el cuerpo se adapta al efecto. Y lo que te hacía una taza o una pastilla, después necesitas 2 o 3 o 4 y ya no tiene efecto. Entonces no son solución. ¿El Quinoselén no es recomendable para nada el quinoselén. No es un anabolizante que produzca ganancia muscular, realmente es una mezcla de vitaminas, minerales y otras cosas. Entonces, no es recomendable, es un gasto innecesario el quinoselén.
Ok. Son las 2. Nos falta ver ya directamente los anabolizantes que vienen de testosterona, cuáles son sus efectos, sus dosis, etcétera. Regresar ya a fondo sobre eso. Entonces,